Perfecto. No, bueno, pues hoy estamos con Alberto Carvajal que nos va a contar un poco sobre su experiencia con la locura. Lleva muchos años trabajando en el hospital psiquiátrico, ¿no? En Samuel Ramírez, me parece, ¿verdad? Y además das clases en la UAM, te dedicas al psicoanálisis también, ¿no? Entonces, Tal cual. para nosotros es muy importante rescatar un poco las experiencias eh, de trabajo, ¿no? Sobre qué es esto de trabajar con la locura y no sé, quizás podemos empezar por ahí, así como cómo empezaste, cómo fue tu aproximación, ¿no? Ok. Uf, hay, hay tela de donde cortar. Em, Hay un pequeño cuento que quizás después te lo podría compartir. Está publicado en una revista de la UAM que se llama La magia del fútbol. Y que recuerdes quizás la primera cercanía con esta experiencia llamada locura. Porque en el pueblo donde vivía había un manicomio y el nombre del manicomio ahora es un hospital, ¿no? Hospital psiquiátrico. Pero en esa época se llamaba Manicomio Gregorio Pacheco. Órale, qué nombre. Sí, se ha puesto en mexicano, pues es Sí, sí, sí. muy singular, ¿no? Muy demostrativo de lo que podría albergar. Y, y estaba en una parte alta, en un cerrito, cerca de un parque. Bueno, está, ahí sigue. Entonces cada vez que uno iba a caminar al parque, porque además fue construido con una visión medio afrancesada. Hay una pequeña Torre Eiffel en el parque. Está como que eh, el par de avenidas, ¿no? También tiene una cercanía con uno de los parques parisinos. Pero bueno, ahí en esa onda parisina está el manicomio, ¿no? Y, y lo que aparece en ese cuento es como en la única distracción que había en los domingos era el fútbol. Entonces yo iba a ver el fútbol en las tardes y antes de que empezara el partido principal, que era a las 4 de la tarde, entraba un grupo de personas vestidas de negro con un cura por delante de sotana. Entonces era digamos, todo un performance, ¿no? O sea, incluso la gente guardábamos un cierto respeto y porque decimos, están entrando los del Pacheco, ¿no? Alguien decía, sí, los locos. Y ellos entraban cabizbajos, de pronto mirando hacia la pared. Sus cuerpos doblados, ¿no? Como los personajes de Kafka. Y se sentaban cerca de la tribuna infantil. O sea, los niños y los locos compartían un territorio dentro de las gradas del estadio. Y bueno, empezaba el partido, generalmente medio aburrido, y lo que hacía que hubiera entusiasmo en el estadio eran los gritos que empezaban a aparecer entre los cuerpos vestidos de negro, porque gritaban y se emocionaban, pero
se emocionaban con, no con una jugada, sino con algo que estaba ocurriendo en el estadio, entonces llamaban nuestra atención y ya iba la atención para allá y el juego ya quedaba en secundario. Entonces yo de niño me preguntaba ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué veían estos cuates, ¿no? Estos hombres? Porque eran hombres, ¿no? Ahora no. Ahora que me acuerdo no había mujeres, porque el manicomio era mixto, habían hombres y mujeres, pero los que entraban al fútbol eran solo hombres, creo. Bueno, lo que llamamos hombres. Y bueno, esa era, ¿no? Una primera. Y los que vivíamos entonces en esa ciudad, Sucre, Bolivia, o sea, la característica era que éramos, porque el único manicomio que había en Bolivia era ese que estaba en Sucre, entonces los que estábamos en Sucre éramos como parte del manicomio, ¿no? O sea, el manicomio se extendía, no había ningún problema que nos albergara a los demás también. Y habían personajes dentro en la ciudad, había uno que corría todo el tiempo dando vueltas a la plaza. Había otro que era inventor de la tabla de la regla de cálculo. Él decía que había inventado. Y entonces daba clases en un colegio y se vestía con calcetines distintos de colores y era muy, o sea, fácil de distinguirlo justamente por esa característica y los colores que utilizaba para vestirse también. Entonces había varios personajes que entraban y salían del manicomio y formaban parte de la ciudad. El chico este que correteaba era Picho. Había una señora que hacía unos panes exquisitos, era la panadería Villa, y la señora de repente tenía sus crisis y se cerraba la vendimia de ese pan rico y decían, pues está internada, ¿no? Ella salía y volvía a hacer pan. Había este otro hombre que daba clases de matemáticas, el inventor de la regla de cálculo, que constantemente estaba rodeado de chicos cuando les estaba explicando. Parecía que las clases las daba en la plaza, ¿no? Entonces todo eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, como había esta como que ruptura de estos personajes con lo usual, con lo cotidiano, pero una ruptura amable porque la señora no dejaba de hacer pan, este joven no dejaba de acercarse a los otros estudiantes que estaban ahí y hablar con los estudiantes, le encargaban de que fuera a conquistar a una chica que estaba también dando vueltas, entonces iba con la chica, le decía algo. Entonces era así como parte de, ¿no? del juego de los jóvenes. Yo era un niño en esa época. Y otros personajes más, ¿no? O sea, que uno sabía que tenían este recorrido de entrar y salir del manicomio. Y estaban los que iban al fútbol. Y bueno, ese era así como que el primer contacto. Y ya después, cuando me entero que había, ya estando en México, que había la posibilidad de proponer un proyecto en un hospital psiquiátrico para dar lugar a las versiones de los familiares, ¿no? Porque me entero que en los hospitales, estamos hablando de igual todavía de los 80s, la atención era dirigida únicamente a los pacientes, ¿no? Y los familiares daban sus versiones como los que llevaban el piélago de calamidades y las
esparcían, ¿no?, en el consultorio, y entonces a partir de eso es que se les daba un diagnóstico y un medicamento a los pacientes. Entonces, la propuesta que se me ocurrió era ver si los familiares podían hacerse cargo también de lo que estaban diciendo, ¿no? O sea, cómo podían ellos incluirse dentro de, o sea, que no solamente fueran informantes y vomitantes de la bronca familiar, sino que también puedan hacer algo con eso que estaban sintiendo, diciendo, en fin. Entonces ahí se abre un espacio muy, muy enriquecedor para el mismo hospital, que después se llama orientación familiar, y después en el Instituto Mexicano de Psiquiatría también empezaron a hablar de familiares y de intervención familiar y tal. Entonces esa era la época, en los 80s. Y entonces eso fue en consulta externa, y después en cada uno de los pisos, porque el hospital, el Fray Bernardino, ahí fue donde se empezó esto. Y bueno, me interesó después entrar a la versión de los mismos llamados pacientes, ¿no? O sea, porque si bien habían estas versiones, quienes las ejecutaban, los que operacionaban, los que operaban, digamos, esas historias, como hace cuenta como si fuera un coro griego, los familiares, y los que operaban esa historia, esa narrativa que ellos construían, eran los llamados pacientes, ¿no? Entonces era interesante. Por ejemplo, me acuerdo de hace un breve pasaje de un chico que él reclamaba. Él era ingeniero en diseño de máquinas. Entonces diseñaba herramientas, tornillos, en fin. Y lo que él diseñaba lo vendían a empresas transnacionales en China, qué sé yo, donde hacían los objetos. Y lo que él hizo fue pedir que se le reconociera su autoría. Y le dijeron, no, pues que te estamos pagando, si te pagamos tu trabajo, pues ya es nuestro lo que tú haces, ¿no? Y parece que él insistió, ¿no?, en esto. Entonces, bueno, en vez de que fuera un trabajador que le rendía a esa empresa de diseñar cosas, de hacer, ¿cómo se llama? Bueno, de hacer ese trabajo, pues ibas convirtiéndose más bien en alguien que estaba obstruyendo, ¿no? Y entonces lo pusieron de patitas en la calle. Justo con eso coincide que también la novia lo corta, y entonces queda sin trabajo, sin novia y sin nada que hacer, y con el reclamo además de que su trabajo no estaba siendo reconocido, ¿no? De que quería que alguien le dijera que sí, que esos diseños eran de fulano de tal, ¿no? Pasando el tiempo, hablando con un abogado, me dice, es que él tenía razón. O sea, lo que le pagaban era el trabajo que había hecho, pero su autoría, su inclusión como inventor del diseño que estaba haciendo, pues eso era propiedad, digamos, intelectual, ¿no? Entonces sí estaba reclamando bien, claro, ¿no? Pero claro, en esa época no había derechos, o todavía no estaban como que armados estos argumentos, ¿no?, que ahora son ya del campo jurídico y tal. El caso es que quedó
poco a poco, fuera de, ¿no? Fuera de la jugada laboral, social y tal. Entonces alguien de la familia se entera de que en este hospital estaban innovando las intervenciones y terapias, y habían terapias psicodinámicas, ¿no? Porque esa es la palabra que utilizaban, para no decir psicoanalíticas, decían psicodinámicas, ¿no? Porque el Fray, después me entero, cuando se construye el Fray, en el 67, hubo una invitación del encargado de salud mental de esa época, una invitación al presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, de Psicoanálisis Mexicano, a la APM, de formar parte de la propuesta de intervención y de tratamiento del Hospital Fray Bernardino. ¿Y no aceptó? Aceptó. Ajá. Aceptó, se puso a discusión de la gente de la asociación psicoanalítica y vieron que, digamos, la parte más importante de la propuesta de intervención de ese hospital era muy organicista. Entonces dijeron, no vamos a, exacto, como que, pero no sé, me parece que si estaba la invitación abierta, claro, hubiera estado interesante que muy interesante, ahí, ¿no? exacto, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero el caso es que rechazaron antes de que se inaugurara, ¿no? Se estaba haciendo el hospital, invitaron, hubo la aceptación, se puso a consideración en la asociación y vieron que la estructura era muy orgánica y rechazaron. Entonces, bueno, pues ahí fue una pérdida, ¿no? Me parece que se perdió ahí un momento importante de encontrarse, de ver qué se podía hacer. Y la carta del presidente de la asociación decía, es que mientras el tratamiento esté organizado desde la medicina, no hay posibilidad de otras intervenciones como en la clínica Menninger, ¿no? Hablaban de una clínica en Estados Unidos donde los psicoanalistas parece que tenían una participación, digamos, casi horizontal, ¿no? con los tratamientos psiquiátricos. Y ante esa respuesta, lo siguiente fue el silencio y ya se rompió ahí. Bueno, el caso es que en ese lugar apareció esta posibilidad de trabajar con los familiares y te estaba diciendo algo antes que se me pasó. ¿Qué era? Bueno, esto era por tu experiencia, que nos fuimos, ¿no? a la... Del Fray, Exacto. Y bueno, el caso es que en ese lugar después se dio como que la apertura a la psicodinamia. Estábamos hablando del tratamiento psicodinámico, porque ante esta respuesta desde el psicoanálisis, entonces en esa época, en los 80s, y después de la intervención de, pues no sé, bueno, Fromm fue mucho antes, ¿no? Pero a finales de los 70, principios de los 80 hubo un movimiento, ¿no? En México, Cuernavaca, vino Guattari, vino antipsiquiatra también, me parece. Exacto, un grupo de psiquiatras, antipsiquiatras, vino los italianos, Basaglia. Exacto, Basaglia vino otro más que es Sachs, creo. Creo que sí. Vino Guattari, No sabía que había venido Guattari, ¿sí? Sí. La persona que organizó esos eventos habla de Guattari, que tal. Bueno, el caso es que a partir de eso que se gestó, Monsiváis estuvo en esos encuentros, en los 70s,
em, se produjo un movimiento en el hospital de hablar de, ¿cómo era? De hospital de día, hospital abierto, hospital comunitario. En fin, había un piso en el Fray, creo que el quinto, que se abrió al trabajo un poco más horizontal con la gente, con los psicólogos, trabajo social. Y se visitó una propuesta de una intervención semejante en Monterrey, ¿no? En la clínica de la Universidad de la Autónoma de Monterrey, que tienen una clínica y estaba haciendo estos experimentos. Entonces, coincide con esos experimentos esta propuesta de trabajar con los familiares. Entonces, vino bien, digamos, ¿no? La propuesta. O sea, me sorprendió que me llamaran y me dijeron, bueno, pues, a ver, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está haciendo usted? A ver, ya, vaya. Y ya, entonces, de esa manera fue que entramos a este lugar y, bueno, te comentaba de este hombre, ¿no? Del que perdió el trabajo y tal. Sí. Y esta persona que escucha de estos cambios en los tratamientos por radio, ¿no? Uno de los médicos fue a hablar, creo que al Canal 11, y habló de estas formas de tratamiento distintas que había en el Fray. Entonces van al Fray, la familia en pleno. Entra la hermana que escucha el programa, entra otra hermana, entra el padre, entra la madre y al final, pues el chavo, ¿no? Entonces la psiquiatra que estaba recibiéndolos a todos en el consultorio pequeñito, le dice al chavo, bueno, pues pasa y al rincón hay una silla. Cuando le dice pasa y al rincón hay una silla, ¿qué es lo que hace el chavo? Le da un reverendo trancazo a la médica. ¡Pah! Eso me cuenta la hermana. Me dice, y entonces, bueno, pues fue internado por agresión heterodirigida. Ese fue el motivo. Digo, pero claro, lo que pasa es que el chavo poco a poco fue siendo arrinconado. Nadie le dijo que estaba en el rincón. Entonces cuando la médica le dice, pase al rincón, exacto, fue así como el colmo y le dio el trancazo, ¿no? O sea, ya estuvo bueno, que en todas partes estoy arrinconado, llego a un lugar donde supuestamente me van a ayudar y dice, pase al rincón, ¿no? Entonces, pues, bueno, entró y ya lo medicaron y tal. Entonces lo que me llamaba también la atención de ese lugar era digamos, la facilidad de estas intervenciones vía los manuales, ¿no? En esa época creo que el manual de CM3 todavía estaba, ¿no? Después vino el 3R, luego el 4, no sé ahora en qué versión está, ¿no? Está, exacto, ¿no? Es como los celulares, ¿no? El top, ¿no? Entonces, cada residente tenía su librito en su bolsillo y sacaba y decía, bueno, pues a este sí, a este, ¿no? Estas características, 8 de 10 o 7 de 10, no sé, o 6 de 10, no sé, la mayoría, entonces, pues es esto, ¿no? O sea, así, sin tan rápido dan el diagnóstico. Y en eso me entero de que estaba viendo la recuperación de los expedientes de la Castañeda. Entonces dije, qué interesante eso, ¿no? O sea, ¿qué hacían en la Castañeda? Porque me imagino, yo no sabía que hubo un manicomio aquí en México, como el Pacheco de Sucre, ¿no? O sea, dije, no, pues vamos a regresar al fútbol. Entonces me entero de eso y quien estaba apoyando el que se recuperara ese material era Cristina, justamente Cristina Sacristán. Entonces leo un artículo de ella que estaba en eso y voy al archivo histórico. Estoy hablándote ya de finales de los 80, 88, 89 empezó. Fíjate, antes no me estaba acordando, ahora me acordé de cuando empecé a ir a ese archivo y estaban construyendo ¿no? O sea, cómo organizar, qué orden darle a los documentos, porque eran documentos administrativos, documentos del mismo personal, ¿no? Expedientes del personal, expedientes de los
pacientes, de los más de 60.000 expedientes. Y entro a esa, bueno, no entré a la faena de organizar, pero entro a tocarlos, a leerlos. Y dije, estos son, pues, como les llaman los documentalistas o los historiadores, les llaman fuentes primarias, ¿no? Porque son fuentes ahora sí que de primera mano. O sea, los que escribieron esos expedientes los escribieron para una cierta memoria del trabajo que estaban haciendo, del día a día. Algunos, ¿no? Porque escribían una nota cada semana en algunas ocasiones, ¿no? En cambio, en el hospital se escribía todos los días notas, pero eran notas que no decían nada, que realmente son de cartabón, casi, ¿no? Dice tal cosa, o sea, ni siquiera, o sea, de una nota a otra no hay ninguna diferencia más que el nombre del expediente, ¿no? Entonces, cuando fui a ver esos expedientes de la Castañeda, de los primeros expedientes, eran así unos súper documentos que además tenían cartas, tenían dibujos. Decía, pero qué interesante, eran pues, novelas. O sea, eso que a Freud se le ocurre hablar de la novela familiar, pues era eso, eran relatos a puño y letra de los que estaban ahí internados, caricaturas, dibujos, y las fotos, ¿no? Había un estudio fotográfico en el manicomio. Cristina Rivera Garza, Nunca me verán llorar, o Nadie me verá llorar, su novela premiada, pues justamente está inspirada en una de estas fotos, ¿no? Porque ve en la foto de Matilde, ¿no? De este personaje que ella construye, que la mirada estaba siendo dirigida al que tiró la foto de una manera muy singular, ¿no? Entonces construye esa relación entre el fotógrafo y la paciente y tal, ¿no? Pero fue justamente a partir de estas fotos que están en los expedientes. En ningún otro lugar que visité, ¿no? Al lugar que visito, voy al manicomio o al hospital psiquiátrico para ver porque me parece que es la manera como cada sociedad o cada región da lugar o recibe eso que es irrecibible, ¿no? Es que no tiene lugar, ¿no? Y lo que he ido viendo, tampoco he visitado muchos hospitales, pero la parte occidental, digamos, en París, Alemania, bueno, Francia, Alemania, Hungría y tal, los hospitales ya van siendo muy semejantes a los que conocemos acá. Huelen igual, se visten igual, son los mismos medicamentos, los expedientes dicen exactamente lo mismo, o sea, nada, y no hay fotografías, ¿no? O sea, fui a dar con los documentos pues así, de puro chiripazo, buscando fuentes documentales en París, fui a dar con los primeros registros médicos que se hizo en París, en el hospital, en lo que era la Maison Royale de Charenton, lo que ahora es el Hospital Esquirol. Y ¿cómo se llama este hombre que escribe La noche oscura del ser, la historia de la esquizofrenia? Garrabé. Con él hablo y le digo, oye, ¿tú no sabes dónde están los expedientes pues de otras épocas, de principios del siglo pasado o del siglo XIX quizás? ¿No? Hay algunos, no, me dice él que todos los expedientes del Esquirol, del Hospital Esquirol, antes Maison Royale de Charenton, fueron quemados porque no había ningún interés, ningún valor. Bueno, antes fueron dados a una institución para que los resguardara, y esa institución, la última noticia que él tenía, siendo historiador y tal,
Postel y Quetel, los que hacen la historia de la psiquiatría en Francia y tal, no mencionan estos expedientes porque ellos también tenían esa noticia de que habían sido quemados. Resulta que no fueron quemados, que estaban en un archivo histórico en Créteil, en un poblado a las afueras de París. Y fui a dar allá, veo los documentos y vi los primeros escritos que hace Esquirol, o sea, el discípulo de Pinel, y unos cuadernotes impresionantes, o sea, y fue digamos, el primer registro escrito que hay de historias de los locos, ¿no? O sea, Pinel no tiene ningún documento, bueno, por lo menos no vi, no me enteré tampoco, pero Esquirol sí. Y entonces él tiene algunos... Hay o sea, Garrabé me dice, pero ¿cómo es que tú vienes de México y das con unos documentos que aquí nadie sabemos de su existencia y tú vas y tal? Entonces me pidió que escribiera un texto, un artículo y tal. Y se publicó en los Anales Médicos Psicológicos de París. Y me invitaron a una de las reuniones para que expusiera ese trabajo y tal. Y está publicado en ese anuario, en los Anales, creo que fue en 2004, ¿no?, que se publicó. ¿Y qué encontraste ahí de Esquirol? ¿Qué dice? Y Esquirol, pues las únicas referencias que hace, bueno, describe, ¿no? Describe que a fulanito dice tales cosas, hizo tales otras, la descripción de lo que le contaron o de lo que los cuates hablaban, ¿no?, de lo que los pacientes hablaban. Y de pronto aparecen referencias a los familiares, ¿no? Es que el tío o la abuela o no sé qué tenía una enfermedad y parece que es una tara, ¿no? Es que yo empieza a hablar de taras familiares. Y me parece que es una manera de hablar de, no sé, de esto que se va construyendo, de lo que Freud después habla, ¿no?, de la construcción en 3 generaciones, de lo que puede desenlazar en una 3ª generación algo que se fue construyendo en las previas, ¿no? Y esa manera aparece en estos expedientes. Luego fui a dar con los expedientes en Tübingen, donde estuvo internado, ¿cómo se llama este hombre que mató a sus hijos y tal? Que Lacan lo nombra y está en la psicopatología de Jaspers, que vino un analista a hablar de su libro acá. Wagner, Ernst Wagner. Sí. Ernst Wagner estuvo en Tübingen, ¿no? Entonces fui a esa clínica y claro, los expedientes que ahí revisé ya son del siglo XIX. Los que te cuento de Esquirol son del XX, de Esquirol son del XIX, ¿no? 1821 fueron los primeros que están para ser leídos en ese lugar, en Créteil. Pero son descripciones, ¿no?, tal cual de las cosas que son dichas y que son mostradas, y estas referencias, ¿no?, a la cosa de herencia familiar. En Tübingen es mucho más detallada la descripción, ¿no? Y también detallada las relaciones familiares. Entonces son
novelas, son historias, ¿no? Porque habla de, la hermana hizo tal cosa y el tío y no sé qué. Entonces ya no están hablando del que está internado, ¿no? Sino de los familiares, ¿no? Y como esa retícula, las cosas que fueron ocurriendo y que alguien relató para que el médico las escribiera, pues tuvieron un impacto en la persona que resultó internada. Entonces eran eso, ¿no? Textos, cuentos o novelas. Me parece que de ahí es donde abreva Freud para hablar de la novela y después de las historias clínicas que él construye, ¿no? Porque las historias clínicas son, pues eso, son construcciones, y son relatos y va él armando todo el tejido, ¿no? de cosas que se han dicho y bueno, ahí aparecen los complejos familiares, ¿no? Y bueno, por supuesto el complejo de Edipo. Como el gran surcido, ¿no? El gran tejido que finalmente encuentra. Pero tiene esa, ¿no? Esa vinculación. Entonces, bueno, esta lectura de los expedientes de la Castañeda me permitió encontrar en esa etapa inicial de este manicomio en 1910 al 30, ¿no? Y Cristina Rivera Garza coincide en esa apreciación de que en esas dos décadas los expedientes son una joya, ¿no? Tanto en las fotografías como en los textos, en los escritos, dibujos, en fin. Son nada, como una aportación, porque uno puede ver incluso a los cuerpos, ¿no? Que están ahí, de los que están hablando y los que hablan, ¿no? O sea, hay una mujer, por ejemplo, que es Consuelo Brum, es una que hace caricaturas. Ella entra al hospital de la Canoa en 1909. Entra de 18, 17 años y se queda, y entonces es llevada al manicomio de la Castañeda, joven. Y cuando llega a la Castañeda tiene el diagnóstico de ninfómana, porque ella decía que con solo la mirada, con solo ver a un hombre podía embarazarse. Este pintor, ¿cómo se llama? José Luis Cuevas, él tuvo un encuentro con las ninfómanas, ¿no? Él cuenta que creo que el hermano trabajaba ahí, era médico. El caso es que él va a hacer sus pininos, porque él decía, bueno, pues aquí deben estar las pasiones a flor de piel. Y cuando entra, pues las ninfómanas, él era joven, medio guapetón, ¿no? Y muy, pues no sé, con una relación muy, muy particular con su cuerpo también, ¿no? Porque se saca todos los días una foto, un retrato, sí, me acuerdo, ¿no? de eso. Sí. Entonces entra a este lugar joven, este hombre, y cuenta, ¿no? Que las ninfómanas le gritaban. Y no, casi como Detrás de él, así sí, ¿no? era una como tentación muy sirenas grande, era una cosa así. arpías, y tiene algunos dibujos de ninfómana, ¿no? O sea, unos dibujos muy, muy, muy lindos de ese lugar. Uno de los cuerpos está recibiendo electrochoques. Y me parece que el estilo de ese hombre fue construido en esta experiencia en el manicomio, ¿no? El estilo de José Luis Cuevas. Pero bueno, entonces Consuelo Brum tenía ese diagnóstico y era un excelente caricaturista. Hay un artículo, no sé si está en esta revista de Tramas, creo que sí, de la UAM o algo así. Está publicado porque ella quería que se publicaran sus caricaturas. O sea, ella escribe al periódico El Universal en 1921 pidiendo que se publicaran sus caricaturas.
Y hay quien dice que no salió esa carta. Y tengo mi hipótesis de que sí salían cartas del manicomio. Había un cuate que escribía cartas, que era un excelente escritor o escribidor de cartas, que no solamente escribía cartas, sino que se encargaba de que llegaran a su destinatario. ¡Qué maravilla! Él no las llevaba. Se conecta con alguien que también estaba internado en el manicomio, que tenía la opción de salir. No sé cómo se las arreglaba para salir. Entonces se conecta con este hombre y era el correveidile, en el que llevaba la carta que al jefe de la ciudad, no sé si en ese tiempo se llamaba Ciudad de México o Distrito Federal, no me acuerdo, el caso es que le llevaba al regente de la ciudad la carta, reclamándole, pidiéndole que él fue secuestrado injustamente, que fue llevado por la mujer, era de Tlacotalpan, él era un tenedor de libros. Se llamaba, bueno, al ratito me acuerdo el nombre. Y le escribe al embajador de Estados Unidos, le escribía también cartas a su médico y al director del hospital. Al médico que le asignan, las cartas que le escribe no son para reclamarle que estaba ahí injustamente secuestrado. No, las cartas que le escribe al médico son como fragmentos de las memorias de un enfermo nervioso. Porque le va diciendo que su cuerpo tiene como que una experiencia con los rayos, que está electrificado su cuerpo. Entonces a su médico sí, le relata cosas que están pasándole, pero al director le dice, no, yo estoy injustamente acá. Porque una cosa es que me pasen estas cosas, pero otra cosa es que esté acá, que esté internado. O sea, no ubicaba bien que eran dos situaciones distintas. Y le escribe un par de cartas al presidente. 1910, el presidente era Madero. Y hay respuesta de Madero. Ah, sí. ¿Y qué le dice? ¡Qué maravilla! Claro, Madero no responde, pero después de que le escribe una carta de 3, 4 cuartillas, contándole cómo fue llevado y no sé qué, y la mujer y no sé cuántas cosas le cuenta. Entonces, en la segunda carta le dice, pues me parece que me está yendo peor porque ahora en vez de tener un médico, ahora tengo 3 médicos que me están observando todo el día. Resulta que la respuesta de Madero fue pues, pedir una comitiva que vaya al manicomio a ver qué está pasando. Y entonces esa comitiva lo que hace es pedirle al director de que sea observado más digamos, exacto, ¿no? Más detalladamente, ¿no? Que estén sobre este hombre. Entonces dice, pues me está yendo peor, ahora estoy siendo observado de manera injusta, me están tratando como bicho raro y no sé qué. Entonces por eso te digo que me parece que sí salían las cartas, ¿no? Y de esta mujer, pues también me parece que salieron las cartas. Bueno, salió su petición y salieron sus caricaturas. Fui al Universal de la época y estuve. Y lo que me di cuenta es que sí había una página del Universal en esa época dedicada a los lectores que quisieran enviar caricaturas. Entonces esta mujer leyó el periódico, sabía de ese evento y entonces envió sus caricaturas. Nada más que pues no fueron publicadas. Entonces, cuando le digo a la coordinadora del archivo, que es la misma que está actualmente, Irma Betanzos, digo, pues me dejas sacar fotos a las caricaturas. Me dice, no, es que no se pueden sacar fotos porque no sé qué, la ley de cosas personales que no se pueden. No, pero mira, ella hizo una carta. Que quería que se publicara. Ella autoriza, la carta está pidiendo ella, está siendo por ella autorizada la publicación, ¿no? Entonces sería muy feliz.
Y por eso entonces dice, va. Entonces, por eso están publicadas. Entonces, finalmente se lograron publicar sus caricaturas. Y hay una que es una joya, que son 4 mujeres, 4 o 5 mujeres, vestidas con vestiditos 3/4, ¿no? O sea, tapando la rodilla, con sus cachetes pintados, muy, muy, muy galantes. Están sentadas en un banquito. Y entonces ella escribe una historia y la historia va dando un marco a la caricatura. Dice, estas son las putas del manicomio que van al cine llevadas por el doctor no sé qué y no sé cuándo, no sé qué. Y resulta que en el cine, y eso luego me contó Rafael Moreno Valle, el secretario de Salud de Díaz Ordaz, el que me llega a decir que él fue el que acabó con la Castañeda, ¿no? Entonces él me decía que entre los argumentos que tenía para convencerle a Díaz Ordaz de que tenía que cerrarse y acabarse, demolerse, borrarse del mapa, y tal cual fue lo que sucedió, el manicomio, fue que en el cine pasaba 1000 cosas, de todo, ¿no? Bueno, ¿en qué cine no? En esa época, bueno, en la época quizás todavía pasa de todo, exacto, ¿no? O sea, no hay los grandes cines estos, ¿no? Teresa y estos super cines que había, el del Condesa, ¿no? Eran cines enormes, ¿no? Y, bueno, pues había un cine, no tan enorme, pero un cine ahí en la Castañeda, que la gente, los lugareños, ¿no? Los pobladores de Mixcoac, del pueblito de Mixcoac, entraban al cine. Me cuenta un médico de la Castañeda, que eso les ayudaba mucho a ellos, que la gente entrara al cine, que entraran y hablaran con los pacientes. Y me contó un par de fragmentos que son también una joya. Decía, por ejemplo, entraban al cine y pues entre el público habían pues, pacientes. Y de repente a uno de ellos le daba una crisis epiléptica, entonces ya sabían cómo hacerle, sacaban el pañuelo, le metían el pañuelo en la boca, lo ponían de cara en las piernas, seguían viendo la película, le pasaba la crisis al cuate que estaba en esa experiencia, lo levantaban, le sacaban el pañuelo, el otro se recuperaba, la película continuaba y de repente preguntaba ¿qué fue lo que pasó? Y ya le contaban rápido, entonces ya le ponían al tanto y seguían viendo la película. Impresionante, o sea, como esa relación. Ya, totalmente incorporado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso me hacía recuerdo pues, a esta experiencia que había en Sucre, ¿no? De estos que entraban y salían del hospital, la señora que hacía el pan. De hecho, esta señora, así haciendo el salto otra vez a Sucre, en una ocasión que va el presidente, no sé qué presidente fue, creo que del movimiento de izquierda revolucionaria, no me acuerdo el nombre. Incluso fue Fidel Castro a su posesión porque era el primer presidente de izquierda que era después de los golpes militares de los 70s y bueno, pues ahora otra vez estos desdichados. El caso es que fue este presidente a Sucre y esta mujer que ahí estaba, entre la gente que estaba viendo el evento, dijo, permiso, 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 se fue y le dijo, mire señor presidente, yo soy mayor que usted y quiero que me escuche lo que necesitamos en esta ciudad. Y le recetó 2 que 3 peticiones. Eso me contaron, eso no lo vi, pero dije, bueno, claro, tenía que ser la villa, ¿no? Entonces, bueno, esto que pasó en la Castañeda era una maravilla. La segunda cuestión que me contó este médico era que bueno, la gente iba de visita también y de pronto una de las visitas era una mujer joven con zapatillas, se veía, como diría Freud, de no mal ver. pues estaba ahí visitando a alguien y de pronto ven
todos cómo estaba siendo perseguida por uno de los internos, ¿no? Estaba la chica y detrás iba un interno. Entonces todos estaban así a la expectativa de qué iba a pasar. Sí. Pues la chava ya se cansa porque estaba con zapatillas, se quita las zapatillas, se agarra de un árbol, llega el interno, le dice, tú las traes y se va a dar la vuelta. O sea, genial, o sea, una Como manera que de... una convivencia mucho más Claro, natural, ¿no? exacto. Menos... Y hablé con todavía los que estaban en esa zona, viven en esa zona y vivieron en esta época del manicomio. Ahora ya son personas mayores. Y me contaba una médica que de niña, de joven, entraba al manicomio, le ayudaban en la tarea de matemáticas. Habían algunos muy buenos matemáticos, ¿no? Que estaban internados. Y, y tenían entonces ese contacto, les ayudaba, iban con la bicicleta a darse un rol por el manicomio, por los andadores del manicomio, ¿no? Y pues más o menos esos andadores están actualmente en las Torres de Miscuac, todavía ahí están, o sea, de ese paisaje todavía continúa. Sí. Entonces, bueno, es que voy saltándome de una época a otra porque hay varios fragmentos que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, el fragmento que ahorita te estoy contando es de un proyecto de este año, ¿no? De unos fotógrafos que ahora visito. Ya no estoy más en el Fray, pero sigo relacionado con estos cuerpos que están en esta experiencia de un hospital que está pues a las afueras de la ciudad, a las afueras, y quién sabe cuáles son las afueras de la ciudad ahora, ¿no? O sea, ya uno no sabe, de la megalópolis. El Samuel Ramírez Moreno, ahí me encontré con unos residentes que viven ahí y que les gusta la fotografía. A uno de ellos sobre todo, ¿no? Estábamos en un evento y me contacta alguien de que quisiera sacar fotos, entonces pues, le digo, pues, por supuesto. Hablé con el director, un amigo mío, César Bañuelos, y dije, pues hay una persona que quiere sacar fotos, pues que venga, es un evento público y tal, era una posada. Entonces empezó a sacar fotos y uno de los pacientes dice, yo quisiera sacar fotos y no sé qué, yo quisiera una camarita y tal. Entonces justo coincide que había una chica que estaba haciendo una tesis de posgrado. Decía, habría la posibilidad, me dice ella, de sacar fotos, pero yo quisiera sacar fotos en otros momentos, no solamente en un evento así, sino pues de la vida cotidiana y no sé qué. Digo, mira, tú tienes una cámara, hay alguien que quiere sacar fotos y que vive en el hospital. ¿Qué te parece si le damos a él la cámara? El director no creo que, bueno, la gente del hospital quizás no esté en desacuerdo con eso. Y tú vas a tener las fotos que quieres tener de un fotógrafo que quiere sacar fotos y que vive en el hospital. Dice, pues bueno, puedes venir quizás cada día para recuperar las fotos y no sé, dar el ABC de cómo sacar fotos a este chico, Miguel de Cervantes, ¿no? O sea, Miguel, Miguelito, entonces, y ella me cuenta, ¿no? Que sí, que fue al siguiente día, un segundo día, al tercer día, Miguel le dice, ¿y no sería bueno que yo ya sé cómo cargar la pila, ya sé cómo disparar, la tarjeta te la puedo prestar a la semana, no es necesario que vengas todos los días, dice, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque como que ya le estaba sofocando la visita diaria. Y que la camarita, que no sé qué. Entonces, bueno, el caso es que sacó Miguel unas fotos impresionantes, impresionantes. O sea, una composición de varios planos, de los talleres. En la noche sacaba él fotos. No. Y de pronto la camarita desapareció, ¿no? Un día voy y le digo, ay, ¿qué tal? Estaba muy triste Miguel porque alguien le sacó la cámara. Entonces averiguamos y resulta que era uno de sus compañeros. Y pues ya la recuperó y después
prestó a otros compañeros que también quería sacar unas fotos. Y al final la cámara desapareció. Pero la cantidad el material de fotos que esta chica logró pues registrar o recuperar vale más que la camarita que quedó por ahí en alguna mano negra. o blanca, ¿no? Sí, claro, no sabemos en realidad. Y se hizo, bueno, Miguel estaba interesado bueno, pues él estaba reuniendo dinero, a ver cuánto costaba una cámara. Una vez me preguntó, le digo, ¿por qué no hacemos entonces hicimos un proyecto y le digo a Miguel, oye, ¿qué te parece si hacemos un grupo de fotógrafos? ¿A quién invitaríamos? Entonces se acordó el que primero le sacó la camarita y se perdió como 2, 3 días, se puso a él, ¿no? O sea, en vez de dejarlo fuera, lo invitó. Claro, le gustó la cámara. Por dijo, supuesto, pues, ¿por qué gusta, no? ¿no? Lo incluyó y luego a los otros que le prestaron también. El caso es que fue un grupo de 5 o 6 fotógrafos y con ellos hicimos unos proyectos impresionantes. El de este año te fue a visitar los 3 hospitales más antiguos de México, ¿no? San Hipólito de 1577, que es para hombres dementes, el de la Canoa, donde está el archivo histórico y los expedientes que te contaba de la Castañeda, y los terrenos donde estuvo la Castañeda. Y bueno, las fotos, ahí hay una edición, se podrá apreciar, pero lo que me encantó en esta ocasión es que cuando estábamos hablando con los familiares, ellos decían, ¿no? En este programa que se empieza en los 80s en el Fray, no había familiar que no decía, es que mi hijo o mi hija tiene una sensibilidad, o tenía una sensibilidad, o tiene una sensibilidad, sensibilidad. Digo, bueno, y claro, lo que pasaba en el fútbol, pues tal era la sensibilidad que captaba la atención de toda la gente, ¿no? Y bueno, está el dicho, ¿no? De poetas locos, músico, poeta y loco, ¿no? Es decir, las artes, que es donde uno podría ubicar el cobijo de la sensibilidad, pues está muy relacionada con la experiencia de la locura, ¿no? Las artes son, digamos, las que constantemente en la vanguardia está rompiendo con nuestros esquemas tan abigarrados que tenemos y que defendemos y que estamos hasta exigimos, ¿no? Somos los que exigimos nuestra esclavitud cotidiana, ¿no? Y las artes nos muestran, ¿no? De qué estamos hechos, ¿no? De polvo de estrellas. Entonces... Sí, lo que el poema es que, bueno, el refrán es de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? exacto. Entonces, cuando estos chicos están con una cámara, Miguel está con una cámara, y uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué verán? ¿No? ¿Qué verán cuando dicen tal cosa? ¿Qué verán cuando relatan que, no sé, uno de los relatos que ahorita me acuerdo era de una chica que cuando veía a alguien, veía en la mirada que estaba viendo en su frente lo que ella estaba pensando, que en su frente aparecían las imágenes y texto de lo que ella estaba pensando. Entonces no quería ver a nadie porque en el momento en que veía lo que estaba viendo, ¿no? Entonces era impresionante, o sea, no tener algo para ella, ¿no? O sea, porque en el momento en que veía a alguien ya quedaba develado. Bueno, entonces uno se pregunta qué ven, ¿no? Pues esto que se llama alucinaciones y tal experiencia que de pronto nosotros nos hacemos como que ajenos,
pero Freud nos acerca con los sueños, ¿no? Ujú. Dice, bueno, los sueños vividos no son otra cosa que alucinaciones, está hecho de lo mismo. Y bueno, el caso es que a esa pregunta de qué ven, acercarles una herramienta como una cámara y que entonces nos cuenten qué ven, Claro. eso fue lo que fue ocurriendo en estos proyectos, ¿no? Y con Miguel a la cabeza, él construyó el proyecto, ¿no? Te contaba cuando después de sacar fotos en el hospital, la primera ocasión fue que les dimos unas cámaras a 5 o 6 fotógrafos, entonces estuvimos sacando fotos de todos los lugares inimaginables del hospital. Hay lugares invisibles y bueno, de esos, un cacho de esos lugares que nadie ve, o de lugares que nadie ve y no deja de pasar por ellos todos los días, pero uno puede pasar por lugares que puede no verlos. Y de esos espacios fueron de los que sacaron registros. Lo que hicieron, lo que hizo uno de ellos, Felipe, que es un personaje, Felipe, es genial, es un fotógrafo. Hizo un video, ¿no? Que es en un proyecto que se llamó La Nave Va. Lo que hace Felipe es tomar la cámara sin darse cuenta, o sí, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de darse cuenta de lo que uno hace o de lo que uno no hace. El caso es que llevaba la cámara en la mano, colgada, supongo, no sabemos cómo hizo el video. El caso es que va moviéndose la cámara y va captando un tramo del edificio del hospital. Cuando estaban haciendo la edición de los materiales y del video, veo ese video, los estudiantes de comunicación me dicen, no, ese video está mal porque está movido y no sé qué, está mal tomado. Digo, a ver, un momento, si nos detenemos y vemos otra perspectiva, en vez de que nos guiemos porque la cámara está moviéndose, ¿qué tal si la cámara no se está moviendo y lo que se está moviendo es el edificio? Y entonces como que se cambió la mirada y efectivamente lo que está haciendo Felipe es convertir al edificio en un barco, porque el edificio se mueve así. ¿Qué es lo que dice Foucault al final del primer capítulo? La nave de los locos, la Stultifera Navis, que en otrora que parece que sí existió, en nuestros días se ha convertido en los hospitales psiquiátricos. Bueno, pues, ¿qué dicen los habitantes de un hospital psiquiátrico? Felipe mediante, pues al hospital lo seguimos convirtiendo en una nave, ¿no? O sea, entonces, esa sensibilidad ahí está, ¿no? O sea, es impresionante. Y lo que hicieron ahora es una genialidad. O sea, cuando entré a este lugar, que es de 1577, bueno, algunas piedras, algunos dinteles de madera, algún tramo habrá que todavía conserve de esa época, o no sé, algún resquicio. Entonces, cuando visito ese lugar para pedir autorización y tal, y luego acompañar a estos fotógrafos, estaba yo súper emocionado, creo que te conté cuando estábamos en eso, de qué sacarán con las fotos, digamos, con las cámaras, qué verán. Y justo uno de ellos, quién sabe quién, no importa, Cristina Rivera Garza, una vez que le invitamos a una exposición de estas fotografías, ella decía que, bueno, son varios fotógrafos, pero no importa quién haya disparado y qué cámara, el caso es que son fotografías hechas casi por una manada, ¿no? Y bueno, entonces lo que hicieron cuando visitamos este lugar del siglo XVII fue hacer unos acercamientos. Yo no vi, estaba con ellos, varios acompañantes íbamos con ellos y tuvimos una guía, ¿no? Que nos iba diciendo del edificio y tal.
yo no vi que alguien se acercara o que estuviera ahí haciendo un preparado con la cámara para hacer una toma muy, muy centrada y concentrada en un zoom, ¿no? Pero cuando ves las fotos dices, ¿estos zooms de dónde vinieron? O sea, ¿cómo, cómo hicieron? Entraron en la piedra, entraron en la madera. Quizás recuperaron, parece esto ya una fumada, pero como si hubiesen recuperado el último aliento de los cuerpos que estuvieron ahí albergados, como si recuperaron la silueta, exacto, la silueta de la última lágrima o del último grito, el silencio, qué sé yo. El caso es que unos zooms impresionantes que se metieron en las piedras y en los planos, ¿no? O sea, uno no ve los planos que puede tener un plano que uno se queda con eso y ya, pero pues estos chicos y su mirada y sus retinas están hechas de una madera que tiene muchos años de, como diría Foucault, de encierro, ¿no? Pero ese encierro los prepara de tal manera para abrir nuestra realidad tan encerrada que tenemos supuestamente abierta, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si, por ahí va esta experiencia de lo que apareció como este intento de escuchar estas versiones de los familiares. Ahora es más bien no tanto el construir qué ocurrió, cómo es que se produjo tales experiencias, sino con esas experiencias ahora, ¿qué pueden hacer? Más bien es ir para adelante, ¿no? En lo que pueden convertirse. Bueno, lo que se convirtieron ahora son en fotógrafos o en telescopistas, ¿no? De los diferentes planos que hay en la realidad. Y bueno, son mis mejores amigos, estos muchachos. Y ahora Miguel está encargado de pensar cuál va a ser el próximo proyecto del año 2020 que viene. En eso estamos. No, pero además lo que cuentas, la verdad que es una mirada muy distinta de la locura, ¿no? Es realmente una mirada que reivindica, ¿no? La locura, lo que llamamos locura, que quién sabe qué sea eso, claro, ¿no? Que también exacto, llamarle, yo luego claro. tengo mis dudas, ¿no? De llamarle locura me parece mucho mejor que llamarle psicosis o algo así, pero aún así me parece que hay ahí en realidad una, como dices, una gran sensibilidad. Claro. Eso sí me parece que es una constante. Sí, exactamente. Trabajar sí. con personas que en algún momento han sido llevadas a estos lugares porque ha habido una crisis o lo que sea, Ajá. te deja ver que realmente son muy sensibles, que en realidad tienen una manera distinta de ver el mundo y que no cabe en este mundo tan estrecho, en realidad somos nosotros los estrechos. Sí, totalmente. No son ellos los que están mal o enfermos, ¿no? Claro. Y que si pudiéramos encontrar una manera de hacer lugar así, pues otra cosa sería, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en los psiquiátricos en Estados Unidos, que son espantosos, ¿no? Porque tienen como esta relación tan cercana con la criminalidad, ¿no? Con la criminalidad, ¿no? Claro, o sea, con lo no permitido, con lo delictuoso. Y con lo peligroso, ¿no? Entonces es peligroso, claro. Y entonces están atados y es así como no dejes que haga nada porque pues entonces lo que muestra eso es más bien, como dices tú, nuestro gran temor. El temor, ¿no? Nuestro gran temor al caos. ¿no? A lo no organizado, a la posibilidad de ver las cosas. Claro, es que en una de esas, Derrida, haciendo un comentario de la historia de la locura de Foucault, dice, bueno, está bien, pareciera que es hablar del silencio de los locos, ¿no? Esta historia. Y de pronto él medio deja correr ahí una idea de, ¿y no será que con una historia así y con lo que hacemos, lo que estamos haciendo más bien es silenciarlos? ¿no? Sí. Y porque justo la historia de la locura se escribe en los 60, en el 64, 65. Es justo la época del boom de los medicamentos. ¿no? O sea, no tuvo
ese boom, la historia, sino este tratamiento. Entonces, o bien compartieron el silenciamiento y su lo aséptico, ¿no? O sea, colocar la asepsia en la experiencia de la locura y seguirla colocando afuera, colocando con los vagabundos, colocarlo con los menesterosos, colocarlo en los hospitales, con los, pues ahora, estos fotógrafos que no tienen ninguna conexión con ninguna cosa que se llama